Hasta el año y medio los niños empiezan a andar, empiezan a gatear, tienen más o menos, aproximadamente todos tienen la misma evolución. Nosotros al año y medio empezamos a observar que él no nos atendía cuando le decíamos Sergio. Mi hijo, por ejemplo, con 7 años ya sabe que él es autista, que está en su mundo, ¿no? Es lo típico que todos hemos oído respecto al autismo. Para empezar, el autismo no es una enfermedad, vale. Es una condición, es una forma de ser, de vivir y de sentir. No vamos solo a lo negativo, claro. Positivo hay mucho también. Ellos tienen un hiperfoco en lo que les gusta, en sus pasiones, que es maravilloso. Mi hijo se conoce todos los coches del mundo, que había el 40% de los autistas ni siquiera estaban diagnosticados. Si diagnosticamos todas las personas que había ya solamente en Euskadi, estamos hablando de casi un 10% de la población. Es que yo creo que la clave está en el talento. A ver. Y voy por ahí. Creo que la clave está en el talento, porque todos venimos a este mundo con un talento especial. Esto es una realidad. Lo único que hay determinadas personas que se van de este mundo sin haberlo sabido. Por un lado, la terapia, que le diría a cualquier persona que esté fuera del contexto de que tenga un hijo autista o lo que sea, simplemente que esté viendo un niño que se está comportando de una forma muy histriónica, ¿vale? Es que no critiquen. Muy buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo más de 1%. Estamos en verano, igual escucháis por detrás los ventiladores, etcétera, pero son necesarios. Y nada, vale, hoy nos metemos con uno de los temas que más ganas yo tenía de tratar por sencillos motivos, ¿no? Es un tema al que hay que darle la visibilidad que merece para apoyar a la gente que está sufriendo estos problemas, y qué mejor que hacerlo en una red social al alcance de muchos, al alcance de cualquiera hoy en día. Así que voy a dejar directamente que te presentes. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido. Pues bien hallado. Muchas gracias por invitarme aquí a 1%. Y tenía muchas ganas, la verdad que aquí estamos, ya estamos, tío. Yo también tenía ganas, como te he dicho, hay que dar visibilidad a estos temas. Y no lo he mencionado todavía, pero vamos a hablar sobre el autismo, ¿no? Vamos a hablar de autismo. Podemos empezar un poquito, bueno, preséntate antes de nada. Sí, que quizá todavía Cuéntanos. La gente que no me conoce, pues yo soy Alberto Fernández, periodista, comunicador, pero ante todo padre. Soy padre de 2 hijos, Carlota y Sergio es autista. Por eso puedo hablar de autismo en primera persona. Lo vivo desde que él tiene 7 años ya. Lo vivo más o menos desde que tiene año y medio, o sea que ya llevo 5 años de experiencia con el autismo y de entender y pasar todas las fases, que vale. Eso también es importante para aquellos padres que puedan identificar que quizás su hijo es un poco diferente y que algo pasa. No pasa nada, para empezar, ¿vale? Y de eso vamos a hablar hoy. Sí, porque ya hablaremos más adelante, que como nos has contado hay diferentes fases en el autismo, etcétera, ¿no? Me parece que... Bueno, más para los padres. Más para los padres, sí, el autismo es el autismo en sí. De cara a cómo tratar a... Eso es. A quien... Vale, pues yo creo que sí que es verdad que lo hemos escuchado mucho, ¿no? Yo por lo menos he escuchado mucho hablar sobre el autismo, pero quizás no lo conocemos como deberíamos, ¿no? ¿Qué es el autismo para todos aquellos que no saben sobre el tema? Pues esa es la pregunta primordial para empezar. ¿Qué es el autismo, no? Porque muchos tenemos esa idea de que el autismo es ese niño que se queda en su cama, que no interacciona, que está en su mundo, ¿no? Es lo típico que todos hemos oído respecto al autismo, y el autismo no es eso. Para empezar, el autismo no es una enfermedad. Vale. Es una condición, es una forma de ser, de vivir y de sentir diferente. Vale. Entonces, mi hijo, por ejemplo, siente un ruido, como por ejemplo ese ventilador que tenemos que poner porque hace calor. Él seguramente lo estaría escuchando continuamente en su cabeza, ¿vale? Y eso no se puede apagar. Eso simplemente es una forma de tener esa interacción con todo lo que ocurre y cómo la integra, ¿vale? Pero no es que perciba el sonido del ventilador de una manera más alta o más aguda, ¿no? Simplemente... Es que él la percibe de forma diferente, vale. Es decir, quizá para ti tú la puedes desconectar de tu cabeza. Vale. Él no.
Claro. Él la integra de una forma diferente. Muchas veces, para explicarlo y que todo el mundo lo entienda, decimos que es como que tenemos sistemas operativos diferentes. La gran mayoría de las personas podemos tener un Android, ¿vale? En nuestra cabeza, pero ellos no tienen Android, tienen un iPhone. O como me dijo el otro día un autista, me dijo, a mí prefiero que no me llames de Apple, prefiero que me digas que soy un Linux. Me da igual, el ejemplo es el ejemplo, ¿no? Pero es que con los mismos datos y los mismos criterios y con la misma realidad integramos la información de forma diferente. Vale. Y entonces eso, pues lo que nos hace es que, pues quizá, por ejemplo, nos pueda estresar algo que quizá para ti es totalmente irrelevante, pero claro, para una persona autista sí que lo es. El tono de la luz, por ejemplo, el que cuando se entre a una sala haya determinados elementos, todo ese tema, esas típicas cosas que para cualquier otro serían normales, para ellos puede ser diferente, puede ser algo impactante. Vale, y por lo general, la mayoría de las personas que tienen autismo tienen los mismos síntomas. Que va, no. Es que eso es justo también por lo difícil que es explicar de qué es el autismo, ¿no? El autismo es un espectro inmenso. Y dentro del autista hay diferentes niveles de interacción, diferentes niveles de verbalización. Es que pueden ser mundos completamente diferentes. Lo que todo conlleva al autismo es que sí tienen esa forma y esa sensibilidad diferente. Vale. Eso sí les integra. Pero un nivel 1, vamos a decir, de socialización y de verbalización, como puede ser un Asperger, por ejemplo, el famoso, esos personajes famosos de la televisión que son súper inteligentes, pero que quizá les falta un poquito de socialización, eso se le denomina Asperger, ¿no? Vale. Pues ese es un autista, igual que puede ser un niño que ni siquiera habla, que ni siquiera tiene lenguaje. Claro. Por eso es tan difícil de definir. Es que hay diferentes, o sea, tú puedes estar relacionándote con una persona con autismo y ni siquiera darte cuenta, ¿no? Claro, es que dicen que, por ejemplo, el 80% de las mujeres están sin diagnosticar, porque en las mujeres es aún más difícil reconocer el autismo cuando es un nivel 1, cuando ese nivel de socialización es alto, claro. ¿Vale? Entonces, claro, ahí es importante que entendamos que cada uno de nosotros somos diferentes, ¿vale? Por eso mi lema al final es ese de abrazo a la diferencia, y por otro, que nos sepamos adaptar. Y de esa forma, si tenés enfrente a una persona que siente como una persona autista, ya sea autista o que lo es sí o no, da igual, pero quizá ni siquiera ellos lo saben porque ni siquiera están diagnosticados. Lo importante es entendernos. Claro. Y poder, a partir de ahí, interaccionar de una forma mejor. Vale, y entonces, ¿qué signos tiene que ver pues en este caso los padres de alguien, de una persona con autismo, para darse cuenta? Porque si estamos hablando de que es algo muy difícil de diagnosticar o de darse cuenta, ¿cómo podemos darnos cuenta de que nuestro... No es tan difícil. A ver, al final, tú cuando eres padre sí que notas que existen diferencias, ¿no? Yo con mi hijo no me atendía cuando le llamaba, por ejemplo, hasta que ya fue mucho más mayor. Mi hijo no se sabía comunicar ya ni siquiera con 3 años, empezó a hablar bastante tarde. Podía hacer alguna palabra, pero no hacía frases completas. Vale. Había determinados momentos que sabía yo que estaba ocurriendo algo. También tiene una hermana mayor, tengo una hija mayor, y son mundos completamente diferentes. Ella es hipersocial y supercomunicativa, es un artista, mientras que él es muchísimo más cuadriculado y, bueno, pues con su autismo pues tiene determinadas rigideces que es muy difícil de solventar en algunos momentos y que nos llevan a crisis en la propia relación. Por eso hay que gestionar tanto el cómo nos comunicamos para evitar esas crisis. Y cuando ocurren, que van a ocurrir, porque ocurren de forma diaria, pues tener las herramientas adecuadas para saberlas gestionar. Vale, y normalmente ¿sobre a qué edad podemos empezar a darnos cuenta de ello? ¿O no hay ninguna edad preestablecida? Bueno, podemos decir que a partir del año y medio, hasta el año y medio los niños
empiezan a andar, empiezan a gatear, tienen más o menos, aproximadamente todos tienen la misma evolución. Nosotros al año y medio empezamos a observar que él no nos atendía cuando le decíamos Sergio. No, ahí ya fue un primer síntoma, una primera señal. Luego ya a partir de los 2 años, que ya el resto de niños ya empiezan a tener un lenguaje mayor, mi hijo todavía no lo tenía. Vale. Entonces ahí tuvo otro momento. Para mí un momento también muy importante fue la gestión de las emociones. Él no ha tenido una gestión, y todavía con 7 años todavía le cuesta mucho gestionar sus emociones, gestionar su ansiedad. Y donde le veías que era como un niño muy tranquilo, de repente se convertía en Hulk y gritaba y estallaba. Vale. Entonces, eso que en otros niños pues puede ocurrir quizá en edades más tempranas, el mío con 4 años seguía teniendo unas perretas que dices, estas perretas son de un niño más pequeño. Entonces, todos esos pequeños síntomas al final, pues lo más importante es que si hay un padre o una madre que se lo esté planteando, yo lo primero que le digo es, vete al pediatra, porque mejor que el pediatra no, es el primer paso, ¿no? Para poder hablar con un experto y poder decir, oye, que el pediatra lo evalúe de forma inicial y ya seguramente si el pediatra tiene algún tipo de duda, pues te llevará al neurólogo y entonces vale. A partir de ahí pues ya si ese es. Luego algún tema también importante puede ser determinados gestos, ¿no? Como aleteos o que ande de puntillas. Mi hijo al principio vale. Hacía lo de andar de puntillas y veíamos que eso también es un síntoma muy, muy característico de las personas autistas. Vale. O sea que, de nuevo, como el espectro es tan grande, tampoco podemos decir un checklist en el que digamos A, B y C. No, porque lo que te va para ti quizá no me va para mí. Claro. Pero sí hay determinados puntos que al final confluyen. Vale, que al final tienen... O sea, el caso es... a nada que veas tú que hay algo que es, o sea, que no es lo habitual, ¿no? Si no estás seguro o no eres consciente de que puede llevar a un profesional que es quien claro. Posteriormente lo diagnosticaría, ¿no? Como claro, lo más importante es entender que puedes tener un diagnóstico lo antes posible. Vale. Y para eso también, en eso yo hago mucho hincapié a las familias, es súper importante. O sea, una diferencia de 2-3 años es crucial para... Es crucial, vale. Porque una vez que tú tienes un diagnóstico, puedes preparar al niño en el colegio de una forma diferente. Les dan ayudas a nivel de PT, bueno, son de profesionales, ¿no? Que les ayuda al lenguaje, que les ayuda a la socialización. Imagínate que para mi hijo tener una cadencia es absolutamente importante, porque si no tiene una foto de lo que va a ocurrir en el día, a él le estresa muchísimo, le agobia. Si no tienes ese diagnóstico no lo puedes exigir en el colegio. Claro. ¿Sabes? Vale. Entonces, cuanto antes lo tengas, mucho mejor, porque de esa forma en los sistemas educativos o en cualquier otra acción que hagas, siempre puedes encontrar la forma mejor de poder ayudarle. Vale, porque luego ya entraremos más adelante, tengo alguna pregunta acerca de cómo hacen en los colegios, si se trata lo suficiente, etcétera. Es una pregunta divertida. Pero antes de nada me gustaría saber si existe alguna causa conocida para el autismo. A ver, no existen unos estudios que definan el origen del autismo. Sí se sabe que el autismo lleva con nosotros toda la vida. Siempre ha habido... hay determinadas personas en la historia que se sabe que son autistas. Ya de la época de la época griega, es decir, que el autismo es una condición ¿es algo que se hereda genéticamente? Es que eso es lo que todavía no se ha terminado de definir. Yeah. Muchos de los que vivimos el autismo sí vemos que hay patrones en nuestras familias que pueden ser parecidos y por tanto heredables. Claro. Pero científicamente no hay un dato que diga sí, existe este gen y este gen es el que lo define, ¿vale? Incluso a mi hijo le hicieron una analítica genética y no salió nada, ¿sabes? Porque es eso, no existen todavía estudios que puedan definir este tipo de realidad. ¿Tú crees que se invierte lo suficiente
como para mejorar la calidad de vida de la gente que... Todavía no. Todavía yo creo que estamos en una fase todavía de conocer y de entender el autismo, Claro. y como autismo o con cualquier neurodivergencia. Hablo también de TDAH, de TDA, de déficit de atención, de lo que quieras, ¿no? Incluso de hipersensibilidad. No existe ni siquiera la conciencia social de que debemos adaptarnos a ese tipo de situaciones. Y que sería tan sencillo como que, por ejemplo, haya pictos. Pictos son las imágenes que definen una cadencia, ¿no? Pues que haya pictos simplemente al cruzar la calle de lo que tienes que hacer o lo que no, ¿no? Vale. Como ocurre en algunos colegios que sí que son, que tienen esa bandera de neurodivergencia, ¿no? Pero ocurre en 3 colegios, no ocurre en todo y en toda la sociedad, ¿sabes? Entonces, creo que estamos dando pasitos, pero todavía nos falta mucho camino. Porque claro, todavía hemos dicho que no se sabe ni el origen de... A ver, que- quizá a nivel científico un médico me puede rebatir esto. Yo por lo Ya. menos esa información no la tengo. Vale. Yo no soy médico, entonces No. tampoco te puedo decir. Vale. Pero por lo que yo he indagado, todavía no he tenido esa información científica, y yo, como buen periodista, me intento siempre buscar las fuentes, Sí, no. y rasgo mucho las fuentes, y yo de momento esa información no... Sí que existen muchas teorías, Claro, no, pero ya te ¿vale? digo Pero que, yo, que si como hubiese algo te hubieras dado cuenta. Hombre, por lo lo menos ve- sale, lo eso habría- sí sale lo- como noticia fijo. seguro, y lo habría leído, pero sí que existen teorías, teorías de que si es hereditario, existen muchas teorías, también incluso a la hora hasta de lactancia, es que existen muchas teorías. Vale. Pero hay una que a mí es una de las cosas que sí que me está investigando, que es el tema, por ejemplo, de la microbiota. Ahí sí que veo que hay muchos puntos en común, porque cuando se hacen análisis de microbiota, y esto es totalmente científico, sí que se ve que tienen determinados déficits de algunas bacterias, y que por tanto eso... Pero tampoco hay una base científica 100%, entonces Ya. No, tampoco pero lo puedo definir, sí tío, que la verdad. puedes o sea, no me extrañaría porque hace poco tuve una conversación yo también aquí en el podcast acerca de la microbiota, de todo lo que, o sea, de que, Sí, es que no somos lo que comemos. de que no somos conscientes de cómo algo mal ahí puede afectarte, incluso, o sea, generarte enfermedades que ni te esperarías, ¿eh? Totalmente. Una locura. Entonces no me extrañaría de que tuviese algo que ver, la verdad. Pero bueno, Se está haciendo mucho estudio también por ahí, e incluso hay determinadas personas que están trabajando con la microbiota específica de sus hijos y tal, y tienen muy buenos resultados. Yo todavía no tengo esos resultados. Vale. ¿Cómo afecta a la vida cotidiana de una persona que tiene autismo? ¿Cómo, o sea, le afecta de alguna manera, Sí, sí. positiva, negativamente? Bueno, positiva, por ejemplo, para que vayamos, no vamos solo a lo negativo. Claro. Positivo hay mucho también. Ellos tienen un hiperfoco en lo que les gusta, en sus pasiones, que es maravilloso. Mi hijo se conoce todos los coches del mundo, todas las marcas, disfruta. Hablamos de coches y puede estar horas hablando de coches. Puede, como dice mi amigo Abraham, que es doctor cum laude, es autista, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que en el momento que él consiguió su foco, que es la educación y la pedagogía, se ha hecho el mejor pedagogo casi en activo de los pocos que hay tan buenos como él, ¿no? Pero porque una vez que encuentran su pasión, va por ahí. Y lo que decía de Abraham es que ellos neurodivagan mucho, ¿no? Cuando encuentran dos personas que les gusta el mismo tema, pueden estar hablando horas, pero porque les gusta tanto que Claro. les da Que igual. se convierten en expertos Y se automáticamente. convierten en expertos de una forma espectacular, ¿sabes? Entonces, Pues en eso sí. Eso a mí, o sea, me parece un punto muy a favor, te quiero decir. Al final, Hombre. tener la capacidad de lo que te gusta, desarrollarlo y especializarte al máximo, es un punto muy a favor, ¿eh? Es un punto súper a favor, y en contra hay principalmente dos cosas. Por un lado está la gestión de la socialización, porque incluso se tienen que poner, como se dice, el masking famoso, las máscaras, se tienen que poner
tienen que hacer que no sean ellos en determinados momentos para poder agradar. Claro. ¿Vale? Y porque hay determinadas cosas a nivel social que sinceramente a ellos les daría un poco igual, porque no les importa determinados momentos, pues incluso el mirar a los ojos. Yo eso lo tengo que trabajar con mi hijo para que se dé cuenta de la importancia de mirar a los ojos, porque consigue más cuando comunica mirando a los ojos. Yeah. ¿Vale? Pero si fuese por él, dentro de su lógica es, si yo puedo hablar y puedo decirte las cosas y si no te miro a los ojos también lo voy a conseguir, ¿qué más da? ¿No? Yeah. Entonces, ahí sí, y sobre todo un punto importantísimo es la rigidez. La rigidez mental les da muchísima ansiedad. Entonces, gestionar esa rigidez, gestionar esa ansiedad, es uno de los puntos para mí clave dentro del autismo. Y con todas las personas que conozco autistas, lo más importante al final es eso. Porque pueden ser, imagínate, por muy buenos que sean en algo, si viven con ansiedad tampoco lo disfrutan. ¿No? Entonces, gestionar esa ansiedad es algo esencial, y no solo para ellos, para todas las personas que les rodeamos. ¿Y qué es mejor? ¿Tratar de ayudarle a gestionar la ansiedad o de hacer... Claro, es que antes me has comentado de que pues, tratas de que tu hijo, ¿no? Cuando se comunica con alguien, trate de mirarlo a los ojos. Pero ¿qué es mejor? ¿Enseñarle a que mire los ojos y eso le provocando la ansiedad, luego tratar de calmarla, o que directamente, o sea, no, es que no sé cómo explicarlo, no sé si me has entendido. Sí, te estoy entendiendo. A ver, al final lo importante es que ellos no hagan determinadas cosas que les pueda provocar ansiedad. Claro. ¿Vale? Entonces, lo de mirar a los ojos, si a ellos les lleva mucha ansiedad, porque mirar a los ojos conlleva también muchas cosas. Es decir, tú al mirar a los ojos te estás abriendo a un mundo interno de la persona. Tú te estás dejando entrar y entras también en otro mundo, y hay determinados límites que no les gusta pasar a una persona autista. Por tanto... Pero igual que a una persona normal, ¿no? Hay gente más tímida que otra. Sí, dentro de la... Y no sé si, yo tengo amigos que no se sienten cómodos, por ejemplo, vamos a un restaurante y quiere pedir aceite, quiere pedir la sal, pero me dicen a mí que lo pida, y la pregunta es mejor intentar forzar o intentar que no llegue a esa ansiedad por pedirlo, o mejor evitarlo para que no sufra? Mira, yo creo que lo mejor, por lo que vivo con mi hijo y vivo con todas las personas autistas con las que me rodeo, o no autistas, al final es lo mismo, es acompañar. ¿Vale? Claro. Ahí está el truco, es acompañar. Sí, para bien. eso, yo sí le hago a mi hijo consciente de sus herramientas, las que tiene y las que no tiene. Dentro de la comunicación él no tenía la mirada, no tenía la sonrisa, no tenía el gesto, no tenía muchos elementos que sé que para la comunicación son muy importantes. Soy experto en comunicación y lo sé. Y por eso las he desgranado con él y las he trabajado, pero no para exigirle, sino para que él sea consciente de que cuando quiere determinadas cosas, las puede utilizar. Claro. Por tanto, le acompaño a aprender y a usarlas, pero no para obligarle, no es para decirle, es que tienes que mirar a los ojos. No, sino, por eso es el acompañamiento, no tienes que pedir la sal tú. No, si la puedo pedir yo, pues si él es más introvertido o ella es más introvertida, acompáñala en su introversión y disfruta de esa introversión de otra forma, porque seguramente tienen un mundo interior muchísimo más rico que incluso el tuyo. Sí, ¿sabes? Me parece súper interesante lo que dices, y un ejemplo así tonto y gracioso que vi en un reel hace poco es en un zoo, en plan una osa madre y una osa pequeña. Se cayó la osa pequeña y la madre se cayó al agua, y la madre se tiró al agua, pero no para ayudarla a subir, sino para ponerse, aquí estoy yo, pero sube tú. Claro. Y eso es la clave, yo creo, para el desarrollo de... Y es lo más difícil para los padres. Claro, porque nosotros, a ver, tú como padre, cuando ves a tu hijo sufrir, haces todo lo posible para evitar su sufrimiento. Claro. ¿Y qué es lo más fácil? Hacerlo tú. Eso es. ¿Vale? Yo cuando veo a mi hijo sufrir con esas pataletas, además, es un sufrimiento que a mí me vibra por dentro, porque es
Es algo difícil, no, dificilísimo. A mí cuando la gente me para por la calle o me conocen por redes y me dicen, es que parece que solo dices lo positivo. Y digo, no, cuando me conoces yo hablo de lo positivo, de lo negativo y de lo neutro. Yo hablo de todo, soy transparente en todo, ¿no? Pero qué difícil es vivir esto. ¿Qué pasa? Que no puedo hablar en redes todo el rato de lo difícil que es las cosas. Porque entonces parece que me estoy quejando y no me quejo. Y que aparte creas también tú un ambiente, ¿no? Que Es todo que no, el día no es necesario, es... no es necesario. Tampoco es necesario hablar de forma positiva y agrandando la positividad que y no tapar es... lo negativo. Pero... No, o sea, hablar las cosas desde la naturalidad, Claro. como dice Anabel Cornago, ¿no? Ser natural y decir, oye, pues hay días que he tenido un día maravilloso con mi hijo y lo pongo, y he tenido una tarde de chicos y me he ido con él y me lo he pasado genial, y hay tardes que me apetece irme a la cama antes porque tengo los pelos erizados. Claro. Porque ha estado durante 4 horas gritando y llorando, y por mucho que yo le quiera acompañar, a veces también soy persona y soy humano, ¿sabes? Entonces no es tan fácil. Las cosas... A mí lo malo de las redes sociales es que parece que se muestra solo lo que quieres. A mí me gusta intentar mostrar todo lo que hay, pero es verdad que también por su propia integridad tampoco me gusta enseñar determinados momentos en los que él realmente está sufriendo. Claro, es que... ¿Sabes? Y porque totalmente eso... comprensible. Claro, eso yo lo explico, pero no creo que sea necesario mostrarlo. No. ¿Vale? Y que, oye, que todo lo negativo tiene su parte positiva. Si eres capaz de algo negativo sacar algo positivo, es que es ideal, es increíble, ¿no? Yo eso es lo que intento. Yo el momento que supe que mi hijo era autista, dije, vamos a entenderle. Por cómo es y no como esperábamos que fuese. Porque tú como padre, tú te haces una idea también de cómo te gustaría que fuese tu hijo, ¿no? Yeah. Tú te haces un mapa mental de, pues, yo qué sé, lo típico de que crezca, se reproduzca y muera, ¿no? Pues no sabes, yo ya no sé si él va a tener pareja o no va a tener, no sé muchos puntos que quizá en un principio hubiese podido imaginar. Yeah. Entonces eso al principio me creaba mucha ansiedad, me estaba en un semáforo en rojo que te cagas, ¿vale? Pero desde que me di cuenta que lo más importante era acompañarle y entenderle en cómo es, pues ahí cambió un poco todo, ¿vale? Y ahí es cuando empecé a disfrutar incluso de poder estar con él, porque en otros momentos ni siquiera lo disfrutaba, era una lucha continua de intentar ayudarle sin saber yo. Y todo el rato comiéndote la cabeza cómo mejorar, cómo ayudar, ya. Era un Y estrés que al te final mueres. dejas de disfrutar el momento, ¿no? Es eso. Y a lo que me decías de lo negativo hacia lo positivo, es que una vez que ya estás en ese momento y entiendes el cómo poderle acompañar, ahí es cuando yo ya empecé a disfrutar también de sus terapias. Claro. Y ahí es cuando me las llevaba incluso a mi terreno. Me las llevaba a mi terreno, que es la comunicación, ¿no? A la gestión de equipos, a la gestión de liderazgo, a la marca personal incluso, y decía, joder, pero si es que estas herramientas que hago con él pues, son maravillosas también para poderlas hacer con un equipo. Claro. Y las practicaba con el equipo y funcionaban de puta madre. Entonces ahí es cuando surgió Empresas Autistas. Y más adelante te voy a preguntar sobre Empresas Autistas, pero una pregunta que se me ha ocurrido ahora, o sea, las personas con autismo les cuesta mucho comunicarse, ¿no? Hemos dicho. Es que depende del espectro. Depende del caso, sí, ¿vale? Pero bueno, la pregunta es, ¿con las personas de su máxima confianza les pasa igual que con la gente que no es o que no conoce, que no es de tanta confianza o que no conoce? Bueno, sí, yo creo que eso puede ocurrir. Mi hijo se comunica mucho mejor conmigo que con una persona externa. La confianza es un grado, es un grado. Pero eso quizá me lo debería responder más una persona autista ya adulta, que te puede explicar un poco más, ¿no? Yo desde mi perspectiva sí creo que en el momento que hay un círculo de confianza sí que se comunican algo mejor, pero aún así cuando existen problemas de comunicación existen ya de por sí. Mi hijo, hay determinados contextos que no entiende y entonces él en su comunicación lo va a usar aunque quizá te esté haciendo daño. Por ejemplo, cuando se enfada, ¿no?
No, él lo hace sin ningún tipo de intención, Claro. pero porque ni siquiera entiende el valor de lo que me está Ya. diciendo. A mí hay momentos cuando se enfada mucho conmigo, me dice, quiero que te mueras, por ejemplo. Ya. ¿Vale? Si yo cojo ese mensaje de que mi hijo me dice, quiero que te mueras, Joder. yo me podría cortar las venas y me puedo tirar por la Claro. ventana. Si en lugar de eso le quito el contexto de esa frase y entiendo lo que él me quiere decir, Hmm. al final estoy muy agobiado, quiero que te salgas de la habitación, quizá. ¿Vale? Y entonces yo me voy de la habitación y ya está, y él se calma y ya está. Pero su forma de decirlo es quiero que te mueras. Claro. Y eso no significa que me esté deseando la muerte. No. ¿Vale? Pero- Pero claro, eso sale de ese círculo y se lo dice a otra persona y puede pensar, madre mía. Claro. Dice este, ya. Entonces, por eso es tan importante el tema de los contextos y de nuevo, de entender que ese problema de la comunicación existe. ¿Vale? No, y aquí sí que le llamo problema, pero es un problema más nuestro que de él. ¿Vale? Porque nosotros vamos a entender determinados contextos que él ni siquiera le está poniendo. Entonces, por desconocimiento, por esa forma diferente de entender el mundo. Ya. Entonces ahí sí que pueden surgir problemas de relación, ¿no? Y eso es más del día a día. Es que eso tampoco hay una solución, No, tío, ya que no. diga, mira, hazlo así. Pues Pues mira, no en, lo en sabes. relación con esto te iba a preguntar a ver qué tipo de terapias son las más efectivas. Ya no terapias profesionales solo, sino en casa también, cómo podemos apoyar. Mira, por un lado, la terapia que le diría a cualquier persona que esté fuera del contexto de que tenga un hijo autista o lo que sea, simplemente que esté viendo un niño que se está comportando de una forma muy histriónica, ¿vale? Histriónica se dice, es que no critiquen. Porque no hay nada peor para un padre que está intentando hacer lo mejor posible por su hijo, que haya alguien al lado diciendo, mira estos, mira no sé qué, que de verdad, que dejemos de mirar siempre a los de al lado para criticar. Esa es la terapia más importante y que dejemos de criticar y de estar en ese rollo de escasez, tío. De yo estoy siempre comparándome contigo, yo quiero algo más que tú. Esa sería la terapia inicial que deberíamos cambiar para todos. Y que empecemos a abrazar nuestras diferencias de cómo somos y sin ese crítico, ese crítico continuo, ¿vale? Importante. Eso para empezar, porque los padres lo sufrimos, esa crítica de forma diaria. Y es a veces mucho más pesada esa losa que la losa de tener esas dificultades con nuestros hijos. Porque al final con nuestros hijos les conocemos y por muy difícil que sea, podemos saber gestionarlo. Aunque nos cueste años, lo terminamos gestionando. Pero a veces la losa social pesa mucho más. Por tanto, yo pongo ya, desde ya, ese cartel, igual que tenemos de abraza la diferencia y por favor deja de criticar. Claro. Porque tu crítica hace mucho daño. Aunque nosotros trabajemos que no nos haga daño, socialmente lo hace. Y que cada persona es un mundo, o sea, te quiero decir, unas personas tienen unas cosas, otras, o sea, te quiero decir, nadie es perfecto y cada uno tiene sus cosas y punto, y ya está, no por eso vas a criticar más, vas a criticar menos. Te puede gustar Sí, más, te puede gustar pero menos, luego la pero... crítica es un deporte nacional y es muy fácil no querer criticar, pero luego cuando estás en un ambiente determinado sí reírte de determinadas personas o reírte de determinados momentos, ¿vale? Entonces yo soy el primero que también hago eso porque lo hacemos todos, ¿eh? O y sea, ahora con las redes sociales más. Más todavía. Detrás de una pantalla todo el mundo se atreve a... Sí, todo el mundo además se atreve a decir tonterías como que me escribieron a mí el otro día diciendo que realmente el autismo no era verdad y que eran niños malcriados. Bueno, Madre pues mía. si tú quieres pensar eso, yo no voy a discutir con alguien que piense así. Claro. Cada uno Ni que perder piense el lo que tiempo. quiera y ya está. No voy a perder ni un gramo de mi energía para discutir con una persona. Yo sé cuál es mi mensaje y lo que tengo que comentar. Pero el vivir continuamente en esa escasez es lo que hace que estemos en guerra continua, ¿sabes? Si en lugar de eso entendemos que somos piezas perfectas de puzzles y que cada uno con nuestras diferencias y nuestros talentos podemos trabajar mucho mejor y vivir y convivir mucho mejor,
no tendríamos que tener ni siquiera una convivencia o un espacio de integración o, como se dice, de conciliador, ¿no? Tendría que ser únicamente de respeto. Al final yo te respeto a ti, tú me respetas a mí, tú piensas como quieras, yo pienso como quiera, y habrá momentos en los que seguramente podamos ir juntos, otros en los que tú piensas de una forma y yo de otra, y simplemente nos respetamos y punto. Eso es. Ya está. Respetar y educación. Vale, y a nivel profesional. A nivel profesional bueno, es que porque yo he leído terapia ocupacional, he leído, pero no sé si realmente... No, se trabajan muchísimas cosas hay profesionales que yo me quito el sombrero continuamente. Hay determinadas herramientas, sobre todo, pues mira, de gestión emocional, de teoría de la mente, de gestión grupal. Hay herramientas maravillosas en los que se va trabajando día a día, en los que se intenta romper esos bloqueos que tienen de esa rigidez, en los que se intenta definir cómo son las normas sociales, por lo menos para que las entiendan, las integren de alguna forma, para que no vivas en conflicto continuamente, y funciona muy bien. La verdad que yo llevo ya 4 años haciendo terapias y mi hijo ha evolucionado mucho. Aún así, nunca es una evolución constante, ¿vale? Y eso, y aunque hoy estés aquí, mañana quizás estás aquí, porque esto es una montaña rusa, ¿vale? En el que quizás haces 5 pasos para adelante y luego 3 para atrás, no pasa nada, forma parte también de... Pero yo creo que eso es en el aprendizaje de todo el mundo. ¿Y eso es causa de no seguir trabajando o es porque sí? Pues mira, lo que por ejemplo, yo le pongo el ejemplo de mi hijo en los últimos meses. Él iba súper bien, pero llegó un momento en el que su hipersensibilidad fue llenando el vaso. Su hipersensibilidad hizo que el vaso se rebosase ya. Vale. Ahora, sacar el agua del vaso cuesta mucho más en una persona hipersensible como mi hijo que en otra persona. Entonces, él ha tenido esa irascibilidad durante 3 meses y ahora se la estamos empezando a rebajar, pero ha estado mayo, junio, julio, estamos en julio ya. 3 meses sin que saltaba por cualquier cosa, pero porque estaba hipersensible, estaba con los nervios a flor de piel. ¿Eso qué hace? Que si tú, la base de todo aprendizaje, lo más importante es que a nivel el sistema nervioso esté adecuado. Si el primer escalón ya se te ha roto la madera, no puedes ir al siguiente, ¿vale? Entonces, por eso ese momento de montaña rusa, porque el momento de la ansiedad y el momento de los nervios es algo continuo en personas autistas, por lo menos en el tipo de persona autista como mi hijo, y por tanto es lo primero que tienes que siempre intentar adecuar. Vale. ¿Hay suficientes recursos públicos que se dan a las familias? No los hay. Como para ayudar, aunque sea un mínimo. A ver, sí, existen muchos recursos, ¿vale? Existen colegios con aulas TEA. Existen colegios en los que, aunque no tengan aulas TEA, también tienen profesionales especializados para poder acompañarles en su aprendizaje. Existen, pero no lo suficientes, porque existirían para poder cubrir las necesidades de un 10% de todos los niños. Claro. Entonces, si tienes la suerte de que a tu hijo le están cubriendo con todas esas necesidades, fenomenal. Pero el número de niños diagnosticados cada día crece más. Incluso en Euskadi, por ejemplo, vi cuando fui a hacer el TEDx aquí, que vine aquí a Deusto, estuve viendo unos estudios en el que decían que había el 40% de los autistas ni siquiera estaban diagnosticados. Si diagnosticamos todas las personas que había ya solamente en Euskadi, estamos hablando de casi un 10% de la población. Hostia, pero es que entonces me parecen unos números suficientemente grandes como para tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y destinar los suficientes recursos. Estamos hablando de millones de personas en el mundo. Y el problema es que no se ha puesto todavía el foco adecuado. Creo que estamos todavía vamos a nivel social, vamos como ayudándonos poco a poco a tener los derechos
de cada uno de cómo somos, ¿no? Pues empezamos quizá en el tema del hombre y la mujer, también en el tema racial, para intentar evitar, por supuesto, todo tema de racismo. Martin Luther King, no me salía, esto luego lo cortas, da igual, no lo cortes. Martin Luther King es un ejemplo, ¿no? Pero estamos hablando de hace 100 años, tampoco es que estemos hablando de hace 500, ¿no? Entonces, los derechos por el colectivo LGTBI, todo eso va sumando a que entendamos que cada uno somos diferentes y que tenemos que empezar a abrazar nuestras diferencias. Creo que el siguiente escalón es empezar a entendernos realmente como somos, porque lo que estamos es como intentando entender como diferentes etiquetas. Pues la etiqueta del sexo, la etiqueta del género, la etiqueta de X, ¿no? Ahora tenemos que poner esa etiqueta de neurodivergencia o no. Quizá las necesitamos para luego quitarlas. Es que eso te iba a decir. ¿Vale? Porque hay que terminar de... Primero por lo menos las ponemos para conocerlo, para dar a conocer, que están ahí. Pero luego hay que empezar a quitarlas para decir que me da igual, que a mí... Está. El otro día hablé con una mujer, me dijo, mira, era TDAH, tenía... era neurodivergente, también estaba dentro del colectivo LGTBI, era madre, era no sé qué, tenía como 50 etiquetas. Dice, si me pongo a describirme con las etiquetas, pues necesito 2 minutos, ¿vale? En lugar de eso, conóceme a mí, que soy yo. Y a partir de ahí hablamos. Claro, me dio una bofetada en toda la cara y dije, es que es así como debemos empezar a entendernos. Y eso es lo que espero que empecemos a hacer. Y para eso el punto importante está en los talentos, tío. Es que yo creo que la clave está en el talento. A ver. Y voy por ahí. Creo que la clave está en el talento, porque todos venimos a este mundo con un talento especial. Esto es una realidad. O sea, lo único que hay determinadas personas que se van de este mundo sin haberlo sabido. Claro. Pero todos venimos con un talento. El problema es que no lo descubrimos, ¿no? Bueno, pero se puede trabajar, ¿no? Entonces, si tú sabes para qué estás aquí, al final ese talento lo que hace es que ayudas a los demás desde ese lado. Y lo haces desde un punto de vista totalmente... desde el gozo. Yo cuando ayudo a alguien a comunicarse mejor, lo estoy disfrutando, ¿vale? Yo en ese momento no trabajo, tragozo, ¿no? Si todos pudiésemos vivir desde nuestros talentos, se nos exigiría mucho menos, porque realmente yo me pediría solo de lo que es mi talento. Claro, no me pedirías del resto. 100% de acuerdo contigo. Claro. En que nos centramos muchas veces en mejorar lo que se nos da mal en vez de explotar lo que se nos da bien. Claro, ese es el problema. Que si tenemos 5 cualidades, 3 son muy buenas y 2 muy malas, nos centramos en las 2 malas para intentar hacer de las 5 neutras. No, intenta de las 5 que haya 2 que sean muy buenas y destaca con ellas. ¿Y qué pasa? Que en el momento que destacas, ya se te pide solo por eso. Se te va a pedir solo por eso. Se te va a reconocer por ello. Claro, pero si no, ocurre una cosa, y hay una frase que no la digo yo, la dijo creo que Buda hace 2000 años, ¿vale? Que decía, no le pidas al pez volar y al pájaro nadar. Claro. El problema es que a día de hoy en las empresas y en la sociedad tenemos peces maravillosos y pájaros maravillosos, pero al pez le hacemos volar y al pájaro nadar. Claro. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos estamos bajando a entender para qué eres bueno. Claro. A mí me hace mucha gracia una de mi clase que eran casi, en verdad eran casi todo buenas, pero yo que sé, en matemáticas ya algo de letra, o sea, de números se le daba mal. Y yo decía, hostia, pero si te saca en todos los, en historia, siempre un 10, pero 10 tal cual, digo. Porque le encanta. Digo, ¿para qué vas a tener, con que te apruebe las matemáticas y te saca un 5, un 6, ya vale, ¿para qué necesitas un 8? Céntrate en la historia que igual te sale la mejor historiadora del mundo. Y encima de esto, si lo aplicas al autismo, teniendo en cuenta de que son capaces de centrarse en lo que les gusta, claro, y darlo todo, puedes sacar un genio de ahí. Claro, es que ahí es donde trabajamos y por eso mi gran sueño es que pedagógicamente cambie la historia, porque si tenemos que empezar a cambiar el mundo no lo vamos a cambiar con personas de 70 años, tenemos que empezar con las nuevas generaciones y para eso
la forma de educar tenemos que cambiar. El otro día también hicimos un congreso sobre autismo, nos juntamos 9 ponentes, que los 9 sumábamos 4 millones de seguidores en redes sociales, ¿vale? O sea, fue un congreso muy potente. Y uno de los mensajes era, si traemos a una persona de 1900 ahora, el 2024, va a flipar porque ya no hay caballos, hay coches, la gente está atontada viendo un trozo de cristal que se mueve de una forma muy rara, pero cuando vaya a una escuela no se va a sentir mal, porque sigue exactamente igual. Un profesor con una pizarra, ya sea de una forma u otra. No, que existen las pizarras de hace 100 años. Ahora tienen el proyector, pero... Por eso, que ha podido cambiar un poquito, y en eso sí se sorprendería, pero es un profesor enseñando a 25 alumnos aproximadamente, sentados en un pupitre durante 8 horas, y sin tener la opción de hacer otra cosa. Sí, ese es un punto importante que tenemos que empezar a replantearnos. ¿Cómo estamos educando? ¿Y para qué queremos educar así? ¿No? Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta que hay que cambiar. Vale, y ahora hablando de la educación, o sea, hablando un poquito de la universidad, de los colegios, etcétera, ¿una persona con autismo de cara a los estudios tiene más dificultades que una que no? ¿Es mejor? O sea... Depende, hay niños que... Lo que le gusta sí y lo que le gusta no, ¿no? Claro, como todos. como todos, pero al final es más... La diferencia es mayor. ¿Por qué? Porque imagínate, quizá mi hijo durante las 8 horas no puede... Si él no tiene dentro de su rigidez, si él no tiene muy claro cuáles son las clases que va a ir impartiendo... se va a sentir súper agobiado y entonces las últimas 4 o 5 no las va a hacer ni caso. Tiene que tener todo planificado, ¿no? Claro. Pues yo también, a ver si voy a tener yo también. Porque yo tengo que tener todos los días, todo porque bien ordenado. Pero bueno, porque sí. eso seguramente tú eres un color de personalidad que es un azul, sí. Y los azules necesitáis tener mucho orden mental, y tenéis que tenerlo todo incluso muy visual. Eso no significa que seas autista, pero el autismo lo lleva a un grado mayor. Vale. Porque tú, si no vives con ello, quizá puedes convivir. Sí. Mi hijo se agobia muchísimo y desconecta las últimas 5 horas. Otro punto súper importante es, por ejemplo, el patio. Quizá para ti es el mejor momento del día, ¿no? Irte al patio, irte a jugar con los amigos. Para mi hijo es un calvario. Claro. Porque en el patio no existe orden. Yeah. En el patio tú vas y cada uno, hoy juegas al fútbol, mañana al baloncesto y pasado a tirar piedras, ¿vale? Ese desorden a él le estresa muchísimo. Por eso necesita un apoyo social, una asistente social en ese momento que le ayude a gestionar ese desorden. Hostia, pero es que me parece súper curioso porque todas las cosas que me estás diciendo de síntomas, o sea, si realmente eres capaz de desarrollarlos bien, puede salir un genio, te quiero decir, porque a mí no me parece o sea, me parece algo súper positivo que una persona sea capaz, lo que hemos dicho, de centrarse en una cosa y ser un experto y desarrollarlo. O que una persona sea ordenado, sea planificado, ¿sabes? Que planifique todo su futuro. Me parece que si juntas los diferentes puntos, cuidadito, ¿eh? Y estoy de acuerdo, pero hay un punto en el que te voy a decir que no, ¿vale? Porque hay determinadas personas dentro del espectro autista que sí que pueden llegar a ser genios, pero otros que nunca lo van a llegar a ser. Porque no tienen un lenguaje, porque tienen determinados síntomas que les va a frenar en ese concepto de genio, y por tanto también para las familias es importante entender hasta dónde puede llegar tu hijo y hasta dónde no, y sobre todo para poderle acompañar, porque si no también se pueden crear falsas expectativas que al final eso es lo peor que puede ocurrir. Las expectativas, mucho ¿vale? Cuidado. Jugar mucho con las falsas expectativas, y por eso también en las redes sociales hay un momento un poco de dulcificación del autismo, por lo que tú dices, porque el autismo ofrece muchísimas posibilidades, y a nivel de recursos humanos para una empresa, imagínate, porque un analista de datos que le gusten los datos, autista, le va a dar 10.000 vueltas a cualquier otro. Claro. Porque va a encontrar detalles que otra persona nunca va a encontrar, ¿vale? Entonces, ahí sí, pero hay determinados, como el espectro de nuevo es tan grande dentro del autismo... Pero ¿y si se trabaja?
se puede mejorar, pero igual no llegar hasta ese extremo. Hombre, se puede trabajar, pero para llegar a poder tener... Hay personas que ni siquiera van a llegar a tener una autonomía. Es que igual la clave es identificar cuáles son los puntos a favor, ¿no? Sí, pero dentro de... Y desarrollarlos. Te digo que sí, pero también te digo, me pongo en la mente determinados niños que conozco que no se van a poder quitar un pañal, porque también dentro de sus condiciones pues tienen también problemas fisiológicos, Vale. ¿no? Entonces, que esto ya estoy hablando de un caso 3, ¿vale? Sí, es un sí, caso, o sea, vamos a decir que hay como 3 niveles y el 3 es el máximo. ¿no? El 1 sería el Asperger, vamos a decir, que son autistas con altas funcionalidades. Es como se dice más o menos, un poco más técnico, ¿no? Y esos, pues el 90% pueden ser genios. Y cuando trabajas con ellos, flipas. O sea, yo el congreso que he hecho del que estaba hablando, la mitad eran autistas, la mitad no éramos autistas. Y los autistas nos dan 1000 vueltas en todo. O sea, es que podían estar horas y yo digo, a veces les digo, pero vosotros dormís. Pero porque están tan emocionados haciendo lo que están haciendo que les pasan las horas y son 1000 veces más eficientes que yo. Y lo disfrutan. Y lo disfrutan, ¿no?, de una forma espectacular. Pero, de nuevo, hay determinadas personas que por mucho que su condición les conlleva ya a tener mayores dificultades incluso en el propio lenguaje. Hay niños que no hablan, ¿no? Entonces, si no hablas, es pues... es tan amplio lo que has dicho tú antes, el espectro, ¿no? Que es que hay casos, Claro. casos y En casos. en esos casos lo importante es intentar acompañarles para que su vida sea lo más eficiente posible y que sean lo más... pero sin tener una expectativa de que tu hijo de repente va a ser el próximo Claro. Martin Luther King, pues no tiene por Y qué. por eso igual no hay una terapia general, ¿no? Porque como cada persona es un mundo, ¿no? Al final hay que adaptarse a... Es que las terapias, incluso la pedagogía que se está planteando desde la neurodiversidad, es casi ad hoc, ¿vale? Es casi que existan puntos comunes, pero que siempre haya definiciones en función de cada uno. Y de esa forma sí se puede trabajar y se puede conseguir de una persona lo máximo y que tenga esa plenitud. Pero habrá otras personas que su plenitud sea que convivan en el día a día sin estar estresado todo el día y que puedan comer y que puedan ir a comprar, ¿vale? Es que hay grados. ¿Y ellos son conscientes de ello? Te quiero decir... Sí, la gran mayoría sí lo son. Vale. La gran mayoría porque luego tienen un nivel de inteligencia también muy alto. Entonces, no te digo también, de nuevo, no puedo aseverar, ¿no?, de que todos sean sí o un sí o un no, pero sí, mi hijo, por ejemplo, con 7 años ya sabe que él es autista. Vale. ¿Sabes? Y sí lo sabe porque incluso cuando se empieza a poner nervioso y sabe que no sabe gestionar ese nerviosismo, él es el primero que me dice, estoy muy nervioso, ¿sabes? Es que me lo dice de alguna forma que yo sé que él lo entiende. Ya. ¿Sabes? Que no hace falta que te lo diga tal cual como para que tú... No. A veces con una mirada también me dice muchas más cosas que con una frase. Vale. Me gustaría un poquito... Ahora nos vamos a meter en Autismo Sevilla, etcétera, pero ¿qué importancia tienen las organizaciones como la tuya para la visibilidad del autismo, para el desarrollo de...? A ver, yo creo que el autismo necesita de muchas asociaciones y todas existen y hay de todo, ¿no? Yo estoy en De Tu Mano, por ejemplo, también estoy trabajando con Astor, en un futuro espero tener mi propia asociación que también recaude dinero, ¿vale?, para poder ayudarles y sobre todo para trabajar esa gestión de por ahí, ¿no? Pero Vale. todo suma. Y es que si no hacemos las cosas adecuadamente, no vamos a dar esa visibilidad. Entonces, por eso, todas las asociaciones están ayudando a que cada vez haya más visibilidad y más herramientas. Incluso las redes sociales, mediante redes sociales, Mucho. Se está impulsando bastante. Sí, y a ver, el Congreso de nuevo es el ejemplo, ¿no? O sea, que nos juntásemos 4 millones de seguidores, bueno, 9 influencers, que entre todos sumamos 4 millones de seguidores, es que somos muchas personas las que nos interesa este tema.
y que queremos cambiar el mundo, ¿eh? Prácticamente todo Madrid. Pues sí, podríamos poner a todo Madrid a ver un congreso. Supongo que la respuesta ya la sabemos todos, pero ¿qué te inspiró a formar, a crear empresas autistas? A ver, para mí empresas autistas será una forma diferente de gestionar el autismo, ¿vale? Porque hasta ahora todo lo que se había escrito y todo lo que yo estaba siguiendo en redes sociales era para entender el autismo. Vale. Entonces yo como padre sigo a muchas personas que me dan herramientas para poder gestionar mejor la relación con mi hijo. Yo con empresas autistas le he dado la vuelta, porque yo lo que hago es aprender de mi hijo, que es mi maestro diario, y todas esas herramientas que trabajo con él me las llevo al mundo de los neurotípicos, de las personas del día a día. Vale. Y me las llevo a las empresas, y me las llevo a los emprendedores, y me las llevo a muchas personas que necesitan mejorar su mensaje, su comunicación. Como emprendedor, ¿qué me aconsejarías? ¿Cómo me podrías...? Mira, yo lo que me gustaría es que todos los emprendedores pudieseis leer Empresas Autistas para que tengáis al menos las herramientas mínimas de las que debéis ser conscientes. ¿Por qué? Porque al final un emprendedor vive de su proyecto. Tenemos, porque yo también soy emprendedor, tenemos una gran pasión que es por la que hacemos. Estás con 1%, yo con Empresas Autistas, cualquiera. Estamos con algo que sabemos que estamos haciendo algo chulo, le damos toda la pasión posible, pero luego, por ejemplo, cuando tenemos que ir a un networking y lo tenemos que comentar, o cuando se lo tienes que presentar a clientes, pues a veces se falla, ¿no? Porque no tenemos las herramientas adecuadas. Vale. Entonces, ¿qué disecciono en Empresas Autistas? Son 3 métodos, que es uno para cada 30 segundos, y por eso son los 90 segundos de oro, ¿vale? Vale. Tú cuando vas a conocer a una persona, tienes que conseguir, de ser una persona que eres desconocido, te tienes que hacer memorable. Vale. Eso es el proceso. Que se acuerde de ti. Memorable. Por tanto, te tienes que crear en su cabeza de alguna forma para que se acuerde de ti. Y por eso hago 3 métodos. El primero es en los 30 segundos, que es el saludo. Y es el método Carlota, en el que hablo de complicidad, de actitud, de reciprocidad. Por eso de Carlota, ¿no? Es un acrónimo. Al final es la gestión de las herramientas básicas por las cuales los cuerpos, sin ni siquiera haber dirigido la palabra, se conectan. Que está guay, o sea, claro, porque tú cuando vas a conocer a una persona, no sabes por qué, pero dices, joder, este me ha caído bien. Sí, ¿has conectado? Has conectado. Eso de has conectado, ¿por qué has conectado? Es que eso, físicamente, es una realidad que hacen los cuerpos. No, y se siente, hazme caso, en plan... Se siente. ¿Y por qué se siente? Pues se siente por esa complicidad, se siente por el compromiso, se siente por la mirada, se siente por la sonrisa, se siente por el gesto, se siente porque los cuerpos se sincronizan. Sí, pero ¿haces que ocurra o ocurre porque tienes...? Eso va a ocurrir sí o sí. Vale, es que esa es eso es físico, ¿vale? Eso ocurre sí o sí. Pero si tú eres consciente de esas herramientas, tú puedes hacer que ocurra de una forma mejor. Vale. Tú puedes caerle mejor a las personas porque eres consciente de cómo sonreír, de cómo saludar, de qué tipo de gesto puedes poner para que le caigas mejor a esa persona. ¿Vale? Eso es lo que yo he trabajado con Sergio, porque Sergio esas herramientas no las tenía. Y de nuevo, le he hecho consciente de esas herramientas para que las utilice cuando él considere. Eso es. ¿Vale? Una vez que has caído mejor, que dices, bueno, ya eres un igual. Al final las personas nos compramos como iguales, ¿no? Entonces, una vez que ya te has caído bien, tienes que presentarte. Y para eso es el mensaje. Y para eso trabajo el mensaje desde una dinámica además muy neurodivergente, que es no solamente lo que dices, sino también hacerlo plástico en la cabeza. Pero ¿y cómo agradas a alguien al principio sin comunicarte? Es que en los primeros segundos, sin tú saberlo, ya estás agradando, ¿no? Sí. Claro. Tú en los primeros 5 segundos... Tu actitud, tu mirada, tu pose, todo, tú, ¿no? Cuando entras, antes de presentarte, tú ya estás diciendo mucho a tu cuerpo y el cuerpo de la otra persona. Lo primero que hacen es entenderse.
Y entonces, el cuerpo puede ser una barrera o el cuerpo puede ser una apertura. ¿Y la vestimenta influye? Hombre, puede influir. Sí, es una parte importante porque si de repente, imagínate, yo de repente entro y vengo vestido de una forma que a ti te sorprende, quizá en el primer momento te hubiese podido generar un rechazo. A no ser que te esperes que yo venga de esa forma de vestir. Yeah. ¿Sabes? Que todo depende también todo del influye, contexto. En verdad, todo, incluso todo influye. El corte de pelo, olor Todo. corporal, Todo influye, todo Vale. influye. Pero sí es verdad que hay determinadas herramientas que son sí o sí. Una sonrisa te abre puertas. Una mirada te abre puertas. Una sincronización. ¿Tú sabías, por ejemplo, que los cuerpos se sincronizan antes incluso que en el momento que hay dos personas que se empiezan a entender y que les gusta y que se caen bien, los cuerpos se sincronizan? Y de repente yo bebo agua y tú bebes agua. Yo no me he fijado, no lo estoy haciendo aposta. Pero si los dos de repente bebemos agua a la vez, eso significa que nuestro cuerpo se ha sincronizado. Hay lo del típico programa este de 4 de First Date, ¿no? Yo me fijo en cuando las parejas se están empezando a conocer, porque si uno se toca el pelo y la chica también se toca el pelo de forma inconsciente, de subconsciente, eso significa que ya entre ellos hay química. Eso es el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal. Host- Claro. Y realmente tienes una evidencia científica detrás, ¿no? Sí, claro. Está demostrado, ¿no? De que De eso o tengo incluso literatura. cuando mientes que te tocas la nariz. Sí, o sí, yo qué también. sé, o cosas así. Sí, a Qué no ser que curioso, tengas ¿eh? mucho calor, por ejemplo, como ahora, que Ya, yo me tengo que yo, tocar, que me estoy porque tocando estoy todo el rato tocándome la la cara, cara, pero porque tengo calor. Sí, yo Entonces, también. de nuevo, los contextos son importantes, porque si sacamos algo fuera de contexto, puedes decir lo que quieras, Claro. pero todo dentro de un contexto tiene validez y a nivel de comunicación y de herramientas hay literatura toda la que quieras y más. En mi libro creo que tengo como 27 libros de los que me he inspirado, porque yo además, dentro de mi hiperfoco, que yo también tengo el mío, mi hiperfoco es la comunicación. Y yo leo mucho sobre ello. Y sí, claro que hay evidencias científicas. Es increíble, ¿eh? Cómo podemos... Vale, estábamos con el primer paso, la planta, en plan la sonrisa, etcétera. La segunda, el mensaje, ¿no? El segundo, el mensaje. El famoso elevator pitch. Que nadie... Eso de elevator pitch son... ¿Cómo te definirías tú en 30 segundos qué es lo que tardas en subir en un ascensor? ¿No? Si imagínate que subes en un ascensor con una persona que te puede cambiar la vida. ¿Tú cómo te describirías en esos 30 segundos para que salga del ascensor diciendo, tengo que conocerle? ¿Tú lo tienes claro? Yo sí. Yo creo que también. Bien, eso está bien. Sí. Yo Lo lo he que hago es pensado un más de una cambio. vez, ¿eh? Yo lo que te haría es un cambio. Y es, ¿cómo lo harías además para que mi hijo no solamente lo entienda, sino que te lo compre? Y mi hijo, ¿sabes cómo te lo va a comprar? Si lo acompañas con imágenes. Si lo acompañas con algo gráfico. ¿Vale? Entonces, por eso juego mucho con determinados elementos, por ejemplo, para los temas de networking. La gente se da una tarjetilla. Sí. No trabaja ese momento gráfico. Yo en lugar de una tarjeta, por ejemplo, la última vez que hice un networking di billetes de 100 euros. ¿Vale? No eran de verdad, Ya, por supuesto. Pero eran billetes de 100 euros porque al final yo lo que te decía es que si mejoras tu comunicación vas a saber vender mucho más y por tanto te estoy dando un billete de 100 euros con mis datos, con una imagen en lugar de X era con una caricatura mía, pero al final es ese juego. ¿Por qué? Porque, de nuevo, tienes que saber que no solamente es lo que dices, sino que lo que digas se cree a nivel imagen y se quede memorable. Un ejemplo muy fácil de esto, mira que hoy me ha dado por poner ejemplos, vi yo hace poco una campaña de marketing de una empresa que en vez de meterte mítico panfleto, pues lo doblaban de tal manera que parecía una cartera con dinero, ¿no? Claro. Y iba por el suelo y la gente lo veía en el suelo y todo el mundo lo cogía. Y luego lo veía y al final solo por la idea ingeniosa, aunque luego no te interese la empresa, ya te quedas con la empresa. Y No, dices, pero te "Oye, quedas con ella, te quedas yo con ya- esa idea. Yo me he quedado. Claro, y si no, quizá el 90% la va a tirar, pero es un 90% que de otra forma ni siquiera hubieses Eso llegado. es. ¿Vale? Entonces, la creatividad y la gestión de cómo te presentas y hacerlo gráfico te va a hacer memorable. Sí o sí. Entonces, trabájala. En la gran mayoría, o sea, también, si seguimos a nivel de datos,
el 85%, esto lo dice Harvard, no lo digo yo, el 85% de tu éxito financiero depende de cómo lo comunicas. Y solo el 15% depende de tu experiencia y de tu proyecto. Flipas, 85%. El problema es que no le ponemos valor a eso. Claro. Le pongo más valor a cuál es mi logística, claro, cómo es el producto, qué tipo de paquete lo voy a enviar, qué colores tal. Coño, pero que es que ni siquiera estás trabajando el cómo lo vas a presentar. Es que puedes tener la mejor idea del mundo, que si al que se lo tienes que presentar bien no sabes presentárselo bien... El mundo está lleno de grandes ideas no cumplidas. Y grandes ideas que podrían haber cambiado el mundo. Pero no se han descrito bien y no se han comunicado adecuadamente y por tanto no se han llevado a cabo. ¿Y cómo o sea, qué puedo hacer yo? ¿Qué consejo me darías para mejorar mi comunicación? Pues para empezar, leerte Empresas Autistas. Que lo voy a hacer fijo. No, de verdad, ¿eh? Por Porque cierto, encima... lo tengo, luego te lo doy, que lo tengo en el coche y se me ha olvidado, pero luego te lo subo. Pues te iba a decir, digo... Sí, no vale, te preocupes, vale. que te lo he traído. Vale. No, a ver, ¿sabes lo más importante para mí? Cuando comunicas, que sea desde tu esencia. Para mí eso es imprescindible, porque si haces algo o comunicas algo que no sale de ti, de nuevo, estás haciéndolo desde una máscara, y esas máscaras no conexionan con las personas. La conexión está en la marca personal, ¿no? Y la marca personal se basa en 3 pilares. Uno, que es la conexión que se hace a través de la experiencia personal, de la vivencia personal, de lo que tú vives. Por tanto, es única y solo tú lo vas a vivir. Y eso lo tienes que mostrar. La segunda es tu experiencia, tu valor añadido, lo que tú ofreces. Y la tercera es la autoridad. Pero la autoridad ya no depende de ti. La autoridad la ganas. ¿Vale? Porque la autoridad te la dan los demás. Tú, por mucho que quieras decir que eres el mejor, si los demás no lo piensan, les da lo mismo. No sé, pero luego en cuanto te vayas voy a ir apuntando todo lo que hemos... Ya verás, de verdad, me está pareciendo una conversación súper interesante, la verdad. Guay. Vale, y tercer punto, que me has dicho que había 3 puntos. El tercer punto son los últimos 30 segundos. Porque de nada sirve que hayas saludado de puta madre, que hayas hablado y hayas dicho tu mensaje, si luego no haces el final. Y el final es, si es un saludo porque estás conociendo a alguien, es entender cómo tienes que hacer un cierre adecuado, cuál es el próximo paso, cómo tienes que gestionar el cuerpo, cómo has gestionado tu tono, cómo has gestionado muchos puntos ya de comunicación puramente, ¿vale? Y todo para hacer una cita, nos vemos pasado mañana, cerramos, lo que sea, ¿vale? O quizá esos primeros 60 segundos han sido el comienzo de un speech, quizá ha sido el comienzo de una presentación, ¿vale? Entonces, durante la presentación, esos últimos 30 segundos son las herramientas para gestionar adecuadamente esa comunicación durante esa presentación. Y de nuevo, si estás sentado, ¿cómo tienes que sentarte? Si estás de pie, ¿cómo tienes que moverte? ¿Tienes que mirar mucho a las personas, sí o no? ¿Qué tipo de tono tienes que usar? Sí, tocarte mucho la cara. Yo, es que ahora que estoy empezando, en plan, me encanta lo que me estás contando porque me va a ayudar muchísimo de cara a todo lo que estoy haciendo, porque el tema podcast, comunicación, súper importante, cómo cierras, cómo todo. Así que me Claro. voy a leer el esto fijo. Y dices que... Yo eso lo aprendí de una de las personas a las que más admiro en comunicación, que es Mónica Galán Bravo, ¿vale? Por la O. La O final es de ovación. Y tienes que acabar siempre, cuando hagas algo a nivel de comunicación, con la idea de que esa persona te pueda aplaudir. Vale. Entonces, ese final tiene que ser apoteósico. Vale, y tú, vale, es que en tu caso sí lo entiendo, tú percibes eso cuando hablas con una persona porque sabes de ello, pero una persona que no sabe o que realmente no le da la importancia que debería a la comunicación, ¿crees que se da cuenta de ello? Claro, es que todos tenemos esas herramientas, no todos, porque mi hijo no la tenía, ¿vale? Pero el 80% de la población tenemos esas herramientas de forma inconsciente. Vale. Imagínate que yo hubiese hablado todo el rato así. Seguramente el podcast se hubiese acabado en los primeros 2 minutos. Pero si hubiese hablado también súper rápido, también lo hubieses acabado muy rápido porque te hubiese puesto nervioso, ¿no? Entonces,
esa gestión del tono es tan importante. ¿Cuándo pones un silencio? ¿Cuándo te callas? Cuando vas a decir algo importante, ¿no? Entonces, todas esas cosas, el que tienes al lado lo va a entender perfectamente sin saberlo, pero lo va a entender. El silencio, por ejemplo, es un subrayador. En hay mucha gente que mayúsculas. se siente incómodo cuando hay un silencio por medio en un cuarto con 3 personas. Claro. ¿Por qué ocurre eso? Porque el silencio está marcando lo que va a ocurrir. Pero es como que, pero a mí ya cada vez me pasa menos, pero a mí también me ha pasado. Es como que Nos pasa a todos, odiamos nos pasa a los todos. silencios. O cuando de repente estamos los colegas y no hay tema de conversación, es como que algo va mal. Pero, y no debería, ¿no? Es algo, no sé, hay que aprender a... A ver, hay que diferenciar entre esos silencios que ocurren en cualquier momento. Porque, oye, hay que parar entre una conversación y otra y no pasa nada, simplemente paramos, descansa nuestra mente y empezamos con otro tema, ¿vale? Y luego ya hay el silencio que sí que define algo que está ocurriendo. Y por eso lo de me siento incómodo. Tú cuando de repente estás hablando con una persona y esa persona se queda callada, aunque sea un segundo, ¡pum! Ya te estás poniendo nervioso porque Sí. es como, ¿qué va a pasar? Es que ese silencio lo que está diciendo es, lo siguiente que te voy a decir Es importante. es importante. Vale, Entonces, o si por tú lo lo menos- haces de forma consciente, imagínate que estés vendiendo algo, pues el momento del precio, que es uno de los momentos que más miedo le da a un emprendedor. Porque es como, joder, ¿y cómo le voy a decir el precio? ¿Y cómo tal? No, con naturalidad. ahí tienes toda la razón del mundo, ¿eh? Claro. O cuando... sí, es que es verdad, cuesta mucho. O incluso... yo qué sé... Pero mira, hablando del precio, tío. Bueno, cuéntame. Hablando del precio. ¿Por qué a la gente le da tanto miedo hablar del precio de un producto, de un servicio? Porque parece que cobrar es algo malo. Cuando lo haces desde tu esencia, cuando lo haces desde que yo sé que lo que te voy a ofrecer te va a aportar algo y te va a ayudar, luego ya tú eres el que decides si quieres mi servicio o no. ¿Cómo le voy a dar miedo? ¿Cómo me va a dar miedo a mí decirte que yo te cobro por hacer una nota de prensa X? Ya, pero sí que da... O sea, igual no es miedo, pero es como... Porque da, Por porque es el momento de rechazo Eso rápido. es, yo creo Pero que- si lo gestionas con esos silencios y le dices, mira, entiende que yo lo que que por supuesto todos trabajamos no podemos vivir del aire, ¿vale? Todos trabajamos y tenemos relaciones entre nosotros para darnos servicios y por tanto hay que cobrar. Además que es importante cobrar porque lo que no se cobra no se pone el valor suficiente, ni siquiera el compromiso, ¿vale? Yo he hecho mentorías sin cobrar y a la semana no me hacían caso ni Ya, Dios. y cobrar Porque, 100 pavos y cobrando llenarlo. todo el mundo me sigue, Claro. ¿sabes? Porque ya tienes un compromiso y todos los meses te llega ese numerito y dices, uy, a este le he pagado, Eso por es tanto verdad. le tengo que hacer un poco de caso. 100% ¿Vale? de acuerdo. Pero es que encima, cuando sé que cuando te cobro te estoy dando un compromiso por ayudarte a ti, ¿cómo me va a dar miedo? Ya. Pero si encima lo gestiono con esas herramientas y me callo un poquito y te digo, vamos a hablar de ese compromiso juntos, Sí. y me callo y luego ya te digo el precio, tú lo vas a ver de una forma diferente. Sí, y encima yo creo que al dudar cuando se habla del precio, intentar cambiar de tema o tal, yo creo que la otra persona también como no, o sea, si tú eres tajante y hablas del precio con naturalidad y tal, en plan, muestras seguridad, en plan, como que no hay nada raro detrás, ¿no? Me haría dudar a mí una persona que intenta tapar el precio, es como que o es muy caro o realmente no vale lo que me ¿Y pide. qué es caro y qué es barato? Claro. O sea, ¿por qué para una persona un bolso de 50 euros es carísimo y para otra un bolso de 1.500 es barato? Ya. ¿Qué es caro y barato? Tú si tienes ese miedo y esa objeción continua de lo que es caro y barato, eso lo va a tener el otro. Tú tienes que saber lo que tú ofreces y por eso es lo que me has preguntado. Un consejo, es que a mí me gusta dar consejos, pero bueno, por eso digo que salga de ti, porque si sale de tu esencia, tú cuando también le pones un precio,
sale de ti. Y por tanto, es lo que tú consideras. Y ya estará de la otra persona considerar si es caro o barato, bueno o malo. Pero tú lo ofreces desde esa convicción. Y esa convicción te va a dar esa seguridad que seguramente es la que está necesitando la otra persona. Pues sí. Porque en la compra, el 95% de la compra viene de emociones. Y por tanto, tú tienes que estar en la emoción adecuada, de la seguridad, porque yo te estoy ayudando. ¿Dónde está el problema, tío? Si yo solo te ofrezco algo para ayudarte, que luego eres tú el que decides. Ya está, quítate ese miedo. Sí. Ya está. Pero no, sí que es verdad que cuesta. Y a mí me ha pasado en medio emprendimientos que he hecho, pues pero es verdad, hay que quitarle el miedo, hay que quitarle... Porque al final, si tú estás seguro de tu producto, estás seguro de que lo vale, ¿de qué te sirve presentarlo con inseguridad? No te va a aportar nada. La inseguridad es porque estás pensando en el rechazo, antes de incluso hablar de ello. Si no hay rechazo, porque el rechazo es algo que ya no depende de ti, pues lo típico de que te da un poco igual, ¿sabes? Al final el resultado te tiene que dar igual. ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir con Empresas Autistas? Mi mensaje, incluso mi objetivo, es llegar al hormiguero, porque es el programa más visto en España, ¿vale? Y es porque debemos entender nuestra sociedad desde nuestra diferencia. Mi hijo me ha enseñado que siendo diferente es igual de perfecto que el resto, ¿vale? Lo único que hay que saber gestionar esos momentos, tanto para él como para el resto. Por tanto, que abracemos la diferencia social y mental es lo que debemos empezar a atender. Y para eso, primero, también habrá que empezar a poner los puntos a nivel social, a nivel de leyes, a nivel de educación, a nivel de todo lo que tenga que ocurrir. Pero para que todo eso ocurra, no podemos empezar el tejado por arriba, la casa por el tejado, ¿no? Hay que empezar por abajo, por las foundations. Y la fundación de todo, de un cambio social, está en el conocimiento. Y está en entender dónde estamos y qué queremos. Y ahí es donde estoy yo. Y por eso, ya te digo, si tengo que llegar al programa más visto en España, pues llegaré. Y no será solo de España, porque será a nivel internacional donde tenga que llegar. Pero ese mensaje de que somos únicos y que debemos abrazar nuestras diferencias es lo que a mí me enseña de forma diaria mi hijo. Pues a ver si poquito a poco, entre los podcasts que vayas haciendo, el contenido que generas y todo, yo creo que poco a poco vamos a ir llegando para arriba con el mensaje. Es un movimiento social que cada vez es más grande. Y estoy seguro de que las empresas, por lo general, también se van a meter a apoyar la causa. Las empresas lo necesitan. No sé si hay algo que no te haya preguntado, que te gustaría desarrollar, que te gustaría comentar. La verdad, tío, que hemos hablado de bastantes cosas. De todo, la verdad. Hemos hablado, me voy tranquilo porque yo creo que todo lo que teníamos que hablar más o menos se ha hablado. No, así que te diga, es que esto me lo he dejado, pero ¿sabes lo que pasa? Comentar un poquito lo de la radio y tal. Ah, bueno, sí, que, a ver, dentro de lo que yo hago, al final, para llegar con mi mensaje no solamente es el autismo, soy yo, ¿no? Y yo soy comunicador, periodista, padre o todo lo que quieras, ¿no? Entonces, pues también tengo mi propio programa de radio que se llama Con Revolución AT, está en la 107.5 FM de Madrid. Tengo un programa de tele que se llama Maestros de Vida en Tinku Televisión y luego hago todas las colaboraciones posibles para hablar de autismo o me subo a escenarios como un TEDx o como me acaban de llamar ahora de un grupo internacional también para hacer colaboraciones y ponencias, cualquier cosa que lleve este mensaje tanto a empresas como a espectáculos, para que me entiendas, porque tenemos que llegar de cualquier forma. Pues nosotros aquí en 1% estamos muy agradecidos, Alberto, de que hayas venido aquí a transmitir tu mensaje. Sabemos que tienes muchas cosas que hacer y aún así aquí estás en Bilbao con nosotros. Agradecerte todo, ha sido una charla increíble, he aprendido mucho, sinceramente, y yo creo que vamos a hacer que mucha gente aprenda y concienciar a mucha gente sobre ello. Así que enhorabuena y muchísimas gracias por todo. Para mí ha sido un placer, tío, y para mí además hacerlo en Bilbao es importante. Bilbao no sé qué tiene conmigo, pero yo no soy de Bilbao,
pero me siento muy de aquí. Sí, Sí. pues igual, o sea, y te voy a decir En, una cosa. en alguna otra vida he tenido que ser yo de aquí. Y te voy a decir una cosa, se nota que eres buen comunicador porque, o sea, se nota. Cuando haces una, o sea, yo he hecho, no, tampoco soy ningún, pero he hecho ya 25 entrevistas y se nota cuando alguien es un buen comunicador o no, porque es que fluye solo la conversación y tocamos todos los temas sin forzar. Sin forzar. Si La es que verdad que eso es eso es la maravilla de la comunicación. Mira, si tengo que acabar con una frase, acabo con esa. La comunicación es la mejor herramienta para cambiar el mundo. pues sí, tal cual. Así que ya no digo nada. Así que aprender todos a comunicar muy bien. Pues nada, Alberto, Un placer, tío. gracias.